Ahora vamos con el candidato del Partido Popular. Sobre las elecciones, veíamos antes el resumen, el factor abstención. Pues ya, me voy con un niño fijo, que me dicen que ya está por el pinganillo y por eso muchas veces me tocó la oreja. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la reelección, en este caso como presidente de la Xunta de Galicia. Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Bueno, antes de entrar con cuestión electoral y la cuestión gallega, ¿cómo ha visto usted, cómo ha vivido todo lo que hemos conocido sobre la elección, finalmente no elección, de Nadia Calviño, paisana nuestra, como presidenta del Eurogrupo? ¿Qué valoración hace usted de lo sucedido? Pues yo creo que es una mala noticia para España. Sería muy bueno para España que la vicepresidenta Calviño pudiese ser la presidenta del Eurogrupo. No ha podido ser. Bueno, yo creo que lo lamentamos todos, ¿no? Probablemente tampoco sus socios de gobierno y la política económica que plantean los socios de gobierno, me refiero al ala de Podemos, haya beneficiado a la candidatura española. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, no se ha podido conseguir. Es verdad que también había los países pequeños que se pusieron de acuerdo para que la cuarta economía del euro, en este caso España, no pudiese presidir el Eurogrupo. Bueno, entiendo que, insisto, otra vez será, no ha podido ser esta, yo espero que otra vez pueda ser. Vamos ya con las elecciones, que también tienen sus ramificaciones. Por ejemplo, la situación de confinamiento en Amariña, en el norte de Lugo. Acaba mañana ese confinamiento, en la jornada de reflexión. ¿Entiende el temor de los ciudadanos de esa comarca? ¿Cree que se va a desarrollar la elección en esa zona con normalidad y con seguridad? Mire, yo estoy bastante decepcionado de cómo se ha gestionado este asunto, ¿no? Porque ha hecho un daño innecesario a nuestra reputación como lugar seguro para venirse de vacaciones, que es Galicia. Se ha politizado un brote que es una cuestión sanitaria, no es una cuestión política. Ha habido en España más de 130 brotes en las últimas semanas. En este momento creo que hay en el entorno de 70 brotes. Y en este momento el brote en La Mariña son 5 personas hospitalizadas. Y unas 200, no tengo las PCRs de ayer, ni evidentemente no sé las de hoy, pero en los entornos de 200 y poco personas positivas. En La Mariña, en el año 2016, han votado 55.000 personas. Decir que el hecho de que no puedan votar las 200 o 250 que están infectadas por el virus, que eso atenta contra la democracia, es una desproporción y una insensatez que a mí me entristece como presidente de los gallegos. En La Mariña todos los bares, los restaurantes, las tiendas, los centros comerciales están abiertos. Ningún alcalde de La Mariña me ha planteado cerrar nada de esto, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho es limitar aforos, cerrar el ocio nocturno a las 12 de la noche y el resto, pues que pueda, con mascarilla por supuesto, y que las personas que estén infectadas nos digan los contactos para hacer seguimientos y hacer las PCRs. Pero esto ocurre en Amariña, va a seguir ocurriendo a partir de lunes en cualquier lugar de Galicia, en cualquier lugar de España, y yo lamento profundamente que hayamos dado esta imagen, en mi opinión, absolutamente partidista y irresponsable. Vuelvo a reiterar. Mire, en La Mariña no hay ni una sola persona en la UCI. Hay 5 personas hospitalizadas y veremos a ver si se les puede darle el alta o no cuando los facultativos lo decidan. Y el brote, estamos hablando de 200 y pico personas positivas con un censo electoral de más de 55.000 votantes. Comprenderá usted que ¿cuándo podemos garantizar que no va a haber ningún brote en ningún pueblo de Galicia en los siguientes meses, en los siguientes años? Quiere decirse, por tanto, que no vamos a poder hacer elecciones nunca más. ¿Ve usted qué pasa? ¿Que yo voy a ser el presidente de una Galicia con un parlamento disuelto y con una legislatura agotada? Vamos a ver si ponemos un poco de sentido común y un poco de razonabilidad. Las autoridades sanitarias están ahí y ahora han tenido incluso que acudir a las autoridades judiciales, ¿no? La Junta Electoral Central Gallega, la Junta Electoral Central del Estado. Bueno, en fin, lamento esta situación y ya le digo, el daño que se está haciendo a La Mariña y a otros lugares de Galicia por intentar intoxicar diciendo que Galicia no es un lugar seguro. Mira, hay provincias enteras, como la provincia de Valencia, que tenemos 2 infectados. El número de personas que tenemos infectadas en Galicia es muy inferior a la media del resto de España y en el resto de España no hay elecciones. Por tanto, hombre, yo pido un poco de moderación y un poco de responsabilidad
durante esta campaña electoral. Veo que, bueno, no se ha podido conseguir y, en mi opinión, lo que hay detrás es intentar mandar un mensaje de inseguridad y provocar una abstención, sobre todo del electorado mayor. Y eso también me parece especialmente grave. Ahora le pregunto por la abstención, que es una de las claves que se están manejando a raíz de unas encuestas que le son a usted en concreto muy favorables. Pero sobre lo que decía, le noto a usted quejoso, dice que decepcionado con la gestión, entiendo, con la gestión política de los partidos de la oposición o con la gestión informativa. En concreto, los alcaldes de 10 de los 14 municipios de esa comarca de Amariña, en el norte de Lugo, del PSOE y del BNG, esos 10, critican la actuación de la Xunta y cuestionan en un escrito la fiabilidad de los datos y reclaman que sean contrastables y verificables. Esto se ve, señor Feijóo, de forma distinta si uno está en el gobierno o en la oposición. Se lo digo también porque desde el Partido Popular, no desde usted, pero sí desde el Partido Popular, también se ha dudado en ocasiones bastante de los datos oficiales del gobierno en esta pandemia y de la gestión que ha hecho. Mire, ocultar fallecidos no es un tema menor. Veremos a ver si en la contabilidad del Gobierno de España se ocultan o no fallecidos. Lo que está claro es que no coincide la contabilidad del Gobierno de España en número de fallecidos con lo que se remiten desde las comunidades autónomas, y mucho menos con todos los instrumentos estadísticos que tiene España a disposición. Decir que no damos datos, oiga, los datos de PCRs los dan los laboratorios de microbiología, no los damos nosotros. Cuando escucho a los alcaldes de Amariña, mi pregunta es, yo no tengo ninguna propuesta de ningún alcalde de Amariña de cerrar los bares en su ayuntamiento, ni de cerrar las tiendas, ni de cerrar los comercios. Por tanto, me sorprende mucho que si se puede ir a un bar, eso está bien, pero si se va a un colegio electoral durante 15 minutos el domingo, eso es peligroso. Hombre, un poco de respeto por la inteligencia de todo el mundo, ¿no? A mí me sorprende, dice que le hemos dado más responsabilidades de las que tenían. Oiga, las mismas responsabilidades que había cuando había un mando único en Madrid, tienen los alcaldes, ni una más. Están en la misma situación que estaban durante todo el tiempo que ha durado el confinamiento en nuestro país, y aquí ningún alcalde del Partido Socialista o del BNG planteó ningún problema cuando mandaba el mando único, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el problema ahora? Ahora hemos vuelto, teóricamente, si pudiésemos hacer un ejercicio, como a la fase 2. A la fase, en vez de la fase 3, que era la última, pues a la fase 2, es decir, límite de aforos y también límites horarios para el ocio nocturno. Se acabó. Y hay otra pregunta que a mí me gustaría que contestasen. ¿Qué ocurre? ¿Que los alcaldes socialistas y nacionalistas de Amariña no van a ir a votar el domingo? ¿Sus concejales no van a ir a votar el domingo? ¿Los militantes de esos partidos no van a ir a votar el domingo? ¿O lo que pretenden es que no vayan a votar la gente en libertad? Pero bueno, en fin, lo importante es mirar hacia el futuro y aprender, otros colegas de comunidades autónomas, de que cuando tengan que hacer elecciones, o incluso el gobierno central, cuando tenga que hacer elecciones y todavía no tengamos esa vacuna, o teniendo esa vacuna no sea eficaz para toda la población, que se acuerden de que este tipo de juegos no se deben de hacer, y que la democracia es un derecho fundamental y que el derecho a voto no debe de estar sometido a tácticas o estrategias partidistas. Reitero, los datos están ahí, el número de PCRs positivas, que son los que están confinados por positividad en su test, son los que son, y esto es, insisto, una parte del total del censo absolutamente respetable, pero desde el punto de vista total, pues muy circunscrita a los datos que acabo de dar. 200 y pico personas positivas versus 55.000 votantes que ejercieron su derecho al voto en el año 2016. Usted dice que votar este domingo será tan seguro como ir a la farmacia, ha puesto ese ejemplo. Sin embargo, concurre más gente en las colas de una mesa electoral que a la farmacia. Ustedes piden, o dicen al menos, que los enfermos, o recomiendan, o infectados, no puedan o no deban ir a votar. ¿Se puede controlar eso? ¿Se puede restringir el voto a un enfermo? ¿Legalmente es posible? ¿Cómo cree que se debe afrontar esta situación en ese sentido de los enfermos? Si leemos los informes de la Junta Electoral Central, dice claramente que las personas que están infectadas son una pequeña proporción del censo y que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, esas personas no deben ir a votar. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad infectocontagiosa de declaración obligatoria y, por tanto, hay riesgo de contagio. Esto es lo que tenemos, pero el riesgo de contagio existe en una farmacia y, de hecho,
Durante la pandemia hay personal de farmacias infectado. Y durante la pandemia, sabemos todos, en Galicia no, pero en el resto de España han muerto sanitarios durante la pandemia. Pero, oiga, el ir a un colegio electoral con circuito de entrada y de salida, con mascarilla que le facilitamos a la gente en el caso de que venga sin ella, con gel hidroalcohólico en distintos lugares del colegio, con careta de plástico y mascarilla para todas las personas que están en la mesa electoral, con una distancia importante entre la persona que vota y el presidente y vocales de la mesa, con un lugar donde se deja el DNI para no tener que entregárselo a la persona presidente de la mesa. Bueno, pero es que ha votado Francia, ha votado Polonia, ha votado Croacia, ahora toca en Euskadi, toca en Galicia, y dentro de no sé cuántos meses podrá haber otras elecciones. Y vaya usted a pensar, si hay elecciones generales en el año 21 y esa vacuna no la tenemos, ocurrirá pues que si tenemos un brote vamos a suspender las elecciones en España. Bueno, en fin, pero yo vuelvo a reiterar, mire, no le oculto mi disgusto porque entendí que después de esta pandemia no íbamos a jugar con ello, ¿no? Aquel eslogan del virus lo paramos entre todos, en fin, se ha quedado en un eslogan. Lamentablemente, y me duele especialmente la posición del Partido Socialista, no se lo discuto, porque estoy acostumbrado a que el populismo utilice una cosa y su contraria en función de lo que le interesa, ¿no? Pero la posición del Partido Socialista Obrero Español me duele especialmente porque creo que después de haber gestionado el mando único con la lealtad de todas las comunidades autónomas, que ahora utilice el Partido Socialista en Galicia estas formas, me parece absolutamente inadecuada. Y vuelvo a reiterar. Mire, si no hubiese sido seguro el ir a votar, le aseguro que los médicos del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud nos hubieran advertido, porque son ellos los que nos han advertido que lo mejor era confinar toda la Mariña, 14 ayuntamientos, de los cuales 6, 7 ayuntamientos hasta ayer no tuvieron ni un solo infectado. Durante el tiempo del confinamiento no ha habido un solo infectado en la mitad de los ayuntamientos de A Mariña, y sin embargo lo confinamos todo. Incluso más, gente me llegó a decir, oye, yo creo que os habéis pasado y que deberíais de haber atomizado más, concretado más el perímetro del confinamiento. Pero pensábamos o teníamos dudas de si había más brotes en otros ayuntamientos y, por tanto, pues las autoridades epidemiológicas decidieron confinar 14 ayuntamientos cuando el 75-80% del foco está exclusivamente en un ayuntamiento. Y todas las PCRs que estamos haciendo en los últimos días nos insisten en que el 75-80% del foco es único ayuntamiento, que la edad media de las personas infectadas a fecha de ayer eran 35 años, que la edad más continuada o la edad más repetida son 20 años. Por tanto, es gente asintomática, con enfermedades leves, con sintomatología leve, que no discuto yo que haya que monitorizarlos y hacer un seguimiento, y con 5 personas hospitalizadas. Esto es lo que hay en este momento en Galicia. Tenemos 5 personas en La Mariña y otra en Vigo y otra en Orense. Se acabó. Llevamos prácticamente no, un mes sin ningún fallecimiento, y ayer llegó una persona proveniente de una comunidad autónoma en autobús, por su propio pie, llegó al hospital de Vigo, automáticamente entró en urgencias, automáticamente vimos que su estado de salud era necesario ingresarlo y lo ingresamos en una UCI. Y venía de otra comunidad autónoma, de otra ciudad española, a Galicia, y se sintió mal, entró en un hospital y automáticamente le hemos ingresado. Esta es nuestra situación epidemiológica. Mire, como presidente de la comunidad autónoma, yo firmo ahora mismo por tener la misma situación epidemiológica que tenemos ahora, tenerla en los próximos 2 años. Porque es inevitable que haya personas infectadas. El porcentaje de población gallega, de acuerdo con los test que ha hecho el Gobierno de España y los que ha hecho la Xunta de Galicia durante estos últimos meses, el porcentaje de población gallega infectada está aproximadamente en el 2-3%. Es decir, el 98-97% de nuestra población no ha tenido contacto con el virus. Sabíamos que en cuanto se permita la circulación libre en toda España y de los países del espacio Schengen que entren en España, provenientes en el caso de Galicia de Lisboa, de Porto, de Madrid o de Barcelona, automáticamente el virus iba a circular con mayor intensidad. Por eso los servicios epidemiológicos en Galicia nos advirtieron que cuanto más retrasen las elecciones, más riesgo de brotes habrá.
En Galicia, este verano, entendemos que unas 800.000, 1 millón de personas entrarán en la comunidad autónoma. El año pasado, en los mismos meses, entraron más de 2 millones de personas. Por tanto, si esperamos a que entre el millón y decimos que vamos a hacer las elecciones en octubre, imagínese usted cuál sería el riesgo sanitario exponencial. Y por otra parte, las elecciones hay que hacerlas a partir de septiembre porque vence el mandato de los 4 años. Yo no puedo seguir siendo presidente de la comunidad agotado el mandato y con un parlamento disuelto. Bueno, tanto Euskadi como nosotros, con fuentes distintas, pero con la misma ciencia, hemos llegado a la conclusión de hagamos las elecciones inmediatamente después del confinamiento, porque el virus se habrá movido menos en las comunidades autónomas. Euskadi tiene algún problema puntual en algún ayuntamiento, nosotros también, pero yo no quiero poner nombres de otras comunidades autónomas. Pero si usted coge los datos del Ministerio de Sanidad, hay comunidades autónomas en una situación epidemiológica mucho peor que en Galicia, hay comunidades que han confinado, hay comunidades que tienen muchos ayuntamientos en la fase 2. Bueno, yo pregunto, oiga, ¿por qué se utiliza un virus, una infección, una pandemia mundial? ¿Por qué se utiliza contra la democracia en esta comunidad autónoma? Esa es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero yo vuelvo a reiterar, a mí ya lo que me interesa en este momento es decirle a los gallegos que no se atemoricen, que ahora la estrategia del miedo a votar es una estrategia lamentable y cuando los gallegos nos dicen que no podemos votar, probablemente vayamos mayoritariamente a las urnas a demostrar que nosotros sí queremos votar y sí queremos decidir el futuro de Galicia. Nos quedan 14 minutos de entrevista y quiero plantearle otras cuestiones ya sobre programa, situación, posibilidad electoral, pero ha dicho usted una cosa. Usted es el presidente de Galicia, es el gobierno de Galicia. Se queja de la falta de lealtad de la oposición, de los socialistas, en esta pandemia o en esta gestión concreta de la pandemia. Es según se ve, según se esté en el gobierno en la oposición, porque también el gobierno de España se quejaba de su partido, del Partido Popular, con las críticas al 8M y con la gestión del coronavirus. ¿Va a ser siempre así? ¿En la oposición y en el gobierno se va a ver distinto? Mire, yo soy presidente de una comunidad autónoma, soy militante del Partido Popular de Galicia, he visto y he estado en las 14 conferencias de presidentes, 14 domingos continuados, y he escuchado las propuestas de mis colegas del Partido Socialista, de los nacionalistas y del Partido Popular, y ahí estábamos todos intentando proponer, intentando acertar, intentando asesorar al gobierno, y no se olviden, quien ha gestionado la pandemia somos los presidentes autonómicos, no la ha gestionado el gobierno. El gobierno ha asumido el mando, pero la gestión la hemos hecho nosotros, sin haber sido advertidos con anterioridad y sin tener tiempo para hacer acopios de material necesarios en los primeros días de la pandemia. Y nosotros, sin embargo, hemos estado ahí, hemos estado al lado del gobierno y cuestión distinta, como se puede usted imaginar, es que en el Parlamento se discuta si el instrumento jurídico adecuado, de forma indeterminada e indefinida, es un estado de alarma permanente o se debía haber modificado la Ley Orgánica de Salud Pública. Nosotros entendemos que sí, fíjese ahora. Mire, nosotros para cerrar un ayuntamiento lo podemos proponer, los presidentes autonómicos, pero no hay ninguna ley en España que habilite a cerrar un ayuntamiento. Y por tanto tenemos que ir a la justicia. Y tenemos que esperar al informe fiscal y al dictamen del juez. Y durante días tenemos una decisión que entra en vigor y posteriormente puede haber una sentencia que nos diga que no, que es desproporcionada esa decisión y sin embargo hemos afectado a derechos fundamentales en los días previos desde que tomamos la decisión hasta que hay sentencia. ¿Esta es la situación que queremos para España en los próximos 2 años? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que regular esto de una forma directa y las autoridades sanitarias tienen que tomar estas decisiones y tener autoridad para hacerlo, ¿no? Por tanto, esto es lo que estamos criticando y lo que estábamos criticando también, y yo creo que tiene toda la razón quien lo critique, que necesitamos información del número de fallecidos en España y el número de fallecidos en residencias de tercera edad. Mire, yo me enteré a través de Radio y Televisión Española del número de fallecidos en residencias en España. No sé si ustedes han hecho bien las cuentas o no, lo ignoro, pero he visto una información en Radio y Televisión Española ya hace semanas diciendo que el número de fallecidos en las residencias en España están en los entornos de 19.000 y pico. Ignoro exactamente la cifra concreta. Hombre, comprenderá que un presidente autonómico tenga que buscar fuentes en agencias informativas, Europa Press, en periódicos en El País, en el ABC, en La Voz de Galicia o en Radio y Televisión Española, para ver si el número de
personas que han fallecido en las residencias gallegas es mucho poco en comparación con el conjunto de España, hombre, esto no es muy normal. Comprenderá usted que de la misma forma que yo le remito a Madrid todos los días el número de infectados, el número de altas, el número de personas hospitalizadas, el número de personas en UCI y, por supuesto, el número de personas fallecidas, todos los días lo tengo que remitir, pues comprenderá que estas cosas no son de recibo que nos digan que hay un borrador todavía que anda por ahí, pero que no tienen consolidadas las cifras y que no podemos conocerlas. Pero dicho esto, mire, a mí ya me gustaría que la lealtad que hemos mantenido con el Gobierno central fuese recíproca en todo el país. Pero yo no me quejo, fíjese, esto no, yo no estoy planteando, no, yo lo que me molesta, porque no me parece justo, y además se le está haciendo un daño al sector hotelero, al sector turístico de nuestro país enorme, me refiero a Galicia. El otro día estábamos con el clúster de turismo y venían distintos hoteleros de Sanxenxo, de Vigo, de las Rías Baixas, quejándose del impacto que supone este tipo de comentarios. Estamos usted y yo hablando en los últimos 20 minutos de esto, ¿no? Pues claro, esto a nosotros, como usted comprenderá, pues no ayuda mucho, ¿no? Pero en fin, esta es la realidad, estas son las noticias y yo tengo que responder y tengo que explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Por consiguiente, bueno, esta es la situación que tenemos. Ahora bien, le puedo asegurar que después del lunes los problemas de los brotes en Galicia no van a ser noticia nacional. Espero, por lo menos. Es verdad que si tenemos personas en UCI o personas fallecidas, volveremos otra vez a la palestra. Pero desde luego los partidos de la oposición ya no van a tener eso como prioridad número uno. Hablaba usted de los datos que da Radio y Televisión Española y otros medios. Nosotros damos los datos oficiales que facilita el Gobierno en función de los datos, o eso tenemos entendido que facilitan ustedes, los responsables de las comunidades autónomas. Pero para acabar con este tema, acaba de decir usted en la anterior intervención que la gestión realmente la han afrontado ustedes, las comunidades autónomas, y no el Gobierno. En Madrid también, donde fue el foco de la pandemia, la responsabilidad es de la Comunidad Autónoma de Madrid. La responsabilidad de la prestación sanitaria es indiscutible, son de las comunidades autónomas, sin duda, ¿no? El Gobierno se ha desentendido del tema de las residencias de tercera edad, nos dijo que iba a protocolizar esas residencias y que iba a mandar medios adecuados y suficientes. No, la Vicepresidencia de Asuntos Sociales desapareció a las 24 horas que empezó el problema y, por tanto, esta es la cuestión. ¿Qué ha ocurrido en Madrid? Hombre, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Madrid estaba infectado de una forma generalizada. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto de Barajas, porque todos los acontecimientos deportivos, culturales, políticos que se celebraron en la primera quincena de marzo, pues fue una falta de previsión de la alerta epidemiológica en nuestro país. Me dice, no, es que en otros países también se ha hecho mal. Bueno, puede ser que también se haya hecho mal, pero desde luego, hombre, no podemos estar muy satisfechos del retraso en la activación de la alerta epidemiológica. Mire, un servicio de salud modesto como el nuestro, tomamos decisión de duplicar nuestras camas de UCI el 1 de marzo. Empezamos a comprar 150 respiradores el 1 de marzo. Y el 27 de febrero constituimos la comisión del COVID de la comunidad autónoma. Y el 1 de marzo empezamos a contratar los primeros 65 profesionales sanitarios de un total de 1.700 que están trabajando en este momento como refuerzo en los centros de salud y en los hospitales. Por tanto, si el 1 de marzo el Gobierno de España, aún desconociendo cómo iba a impactar el virus, pero sabiendo que estaba a unas millas de España, es decir, unas millas de la costa de Baleares o de la costa levantina, porque estaba en Italia, y en Italia estaba muriendo mucha gente, pues si el 1 de marzo ya nos hubiésemos activado y ya hubiésemos establecido una estrategia de un depósito estratégico de material, probablemente no estaríamos como en esta situación. Ahora bien, dicho esto, la gestión de los servicios sanitarios y de los servicios sociales son competencia de las comunidades autónomas. Se ha hablado mucho en esta campaña de si el logo del Partido Popular aparece más o menos en la cartelería en la que aparece su foto. En cualquier caso, esta será su cuarta comparecencia electoral. Su triunfo ante Teuriño hace unos 11 años le dio oxígeno a Rajoy en su momento más delicado al frente del partido y acabó tiempo después ganando las elecciones y siendo presidente del Gobierno. ¿El liderazgo de Casado en el PP necesita también ahora una victoria en Galicia para remontar el vuelo? Mire, lo que se va a decir el domingo es el futuro de Galicia en el momento de mayor incertidumbre, probablemente desde que hemos nacido, ¿no? Porque además del impacto y de la caída de todos los indicadores económicos y del incremento exponencial del paro, es que tenemos que gobernar en una pandemia.
Por tanto, en este momento la experiencia de gobierno me parece que es un requisito básico para poder gobernar, porque de improvisar y llegar a aprender en el centro de un ciclón sanitario, económico y social es muy arriesgado. Es evidente que si en Galicia el Partido Popular de Galicia revalida una cuarta mayoría absoluta, esto es una buena noticia, sin duda, para el Partido Popular y también para el presidente Casado, ¿no? Pero yo creo que todo esto va por un orden, ¿no? Nosotros lo que nos jugamos es el gobierno de Galicia y los efectos secundarios de esa decisión pues siempre los hay, ¿no? Que sean importantes, que sean determinantes, que sean simplemente un indicador, bueno, eso lo dirán los próximos meses y los próximos años, ¿no? Pero también es bueno, en mi opinión, que en España se visualice que hay una alternativa al gobierno socialista y al gobierno de Podemos, ¿no? Porque creo que es bueno para la democracia española, ¿no? Pero en el fondo lo que aquí se juega uno es el gobierno de Euskadi y el gobierno de Galicia. El gobierno de Galicia y el gobierno de Euskadi somos comunidades autónomas, parte de la nación española, pero ¿cómo impacta esto en la política de la nación? Bueno, pues esto dará lugar a comentarios o a posicionamientos, pero eso durará unos días, porque al final lo importante es quién va a presidir el gobierno de Galicia en una pandemia sanitaria, económica y social. Esto es lo que vamos a decir los gallegos el domingo. Si gana usted las elecciones, ¿tiene decidido ya si volverá a presentarse cuando termine su mandato o será esta la última vez? Hombre, Fortes, yo me examino el domingo, es el examen probablemente junto con el del año 9 que usted recordaba, más importante de mi vida, como para pensar qué voy a hacer dentro de 4 años. Si yo le pregunto a usted qué va a hacer dentro de 4 años, seguro me dirá, oiga, mire, déjeme, estoy presentando un programa muy importante en el canal público de televisión española, y yo le digo, mire, déjeme, yo intentaré ser presidente de la comunidad autónoma a los 4 años, acabar mi mandato y cumplir con los gallegos, como he venido cumpliendo en los últimos 12 años en Galicia, ¿no? Esto es el objetivo, pero de aquí a lunes todo va a cambiar, porque o se va a confirmar la mayoría o, por el contrario, puede ser que el Partido Popular de Galicia, aún ganando las elecciones, no saque la mayoría suficiente para gobernar y, por tanto, vamos a estar a la actualidad, y la actualidad manda el domingo a partir de las 11 de la noche, me imagino, que empezaremos a conocer los resultados electorales. Se lo preguntaba porque había una declaración, creo que suya, en el Faro de Vigo en ese sentido, y por eso quería la confirmación, pero me lo ha dejado absolutamente claro. Nos quedan 2 minutos de entrevista. No quería acabarla sin preguntarle lo siguiente. Tras la marcha de Rajoy al frente del partido, después de casi 2 semanas de incertidumbre, dijo finalmente usted que no se presentaría a las primarias del PP porque se había comprometido con Galicia hasta el final de la legislatura, que es este año 2020. ¿Esto vale también para estas elecciones? Es decir, si gana hasta 2024 al menos, ¿no intentaría el salto a la política nacional? ¿Esto vale para estas elecciones? La pregunta, la respuesta es que sí. Esto ha tenido valor en los últimos 12 años y no veo yo que haya ninguna circunstancia que modifique mi posición en los próximos 4 años. Por tanto, para no tener que alargarme y no dar lugar a comentarios, pues digo, sí, mi objetivo es ser presidente de Galicia, es mi vocación, mi misión, y soy perfectamente consciente de lo que soy. Yo soy un representante ordinario del Estado en Galicia y, por tanto, me corresponde representar al Estado. Y, en segundo lugar, quiero volver a ser presidente de la comunidad autónoma porque es mi tierra, es el lugar donde nací, es el lugar donde está mi familia y es donde tengo mi capital político. Y es que si mañana dejo de ser presidente de la Xunta, no tendré capital político. Por tanto, este es mi activo político y todo lo que sé. Es verdad que estuve 7 años en el gobierno en Madrid y le agradezco mucho la oportunidad que me dio el presidente Aznar de conocer la administración general por dentro y servicios públicos muy importantes como el servicio postal, años fantásticos como presidente de Correos y también como presidente del INSalud antes de las transferencias a la mayoría de comunidades autónomas, que han sido clave para mi formación política y, sobre todo, sin duda, para mi formación como gestor. Creo que un político debe ser un gestor también, no solamente pues dar grandes discursos o grandes tácticas políticas. Yo creo que un político tiene que ser un mix entre experiencia, gestión y política. Y cuando uno tiene ese perfil, pues a veces puede acertar mejor que cuando le falla alguno de ellos.
Pues hasta aquí el tiempo que marca la Junta Electoral y en eso somos muy escrupulosos y además tenemos que serlo como televisión pública. Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidente de la Xunta a la reelección, en este caso por el Partido Popular, moitísimas grazas por atendernos. Moi bons días. Moitas grazas, buenos días a todos. Bueno, 10 de la